Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Llave Psi. Bien, aquí estamos nuevamente en estos encuentros habituales de todos los lunes para poder llevar adelante esta multiplicidad, diversidad, pensar crítico, pausa. Bueno, esta es la invitación habitual eh, junto a temas que les pueda resonar, les puedan ser de interés. Eso es lo que me interesa. Para eso, bueno, ya como siempre, chat habilitado para todo tipo de inquietudes, comentarios, preguntas, propuestas, bueno, todo lo que ustedes quieran, de lo que hablemos, de lo que pensemos, de lo que quieran que debatamos. Esa es la invitación habitual. Hoy voy a estar hablando de otro tema que me viene resonando bastante últimamente. Estoy en estas últimas emisiones como eh, pensando sobre muchas resonancias que vengo precisamente sintiendo la necesidad de expresar, de tratar de llevar un poco de eso, bueno, de lo que se propone este espacio de reflexión, de que pensemos juntos sobre estas y otras cuestiones que a ustedes obviamente les puedan interesar y que puedan traer. En su sentido etimológico, ¿a qué remite esto? A lo propio, a lo cerrado sobre sí mismo, pero también a lo que no entra en la conversación pública. Es decir, estamos hablando de un ciudadano que no participaba de la vida pública. Hola Carlita, gracias. Seguramente habrá sido vos la que dio el me gusta, digo. Hablar de goce idiota es hablar de un concepto tomado del psicoanálisis lacaniano. Hola Ana, recién ahora te puedo oír. Bueno, recién arranco, así que tranqui. Estoy recién empezando. Decía, porque no te perdiste nada, que de dónde viene esto de idiota, viene del griego, siempre caemos ahí, que tenía un sentido del que no participaba de la vida pública, el que se hacía el sonso frente a lo que sucedía. Es decir, un ciudadano que la miraba de afuera. Y desde el psicoanálisis lacaniano, esto es un concepto que se refiere a un placer solitario y ensimismado, o sea que ahí encontramos. ¿No se oía mi voz? Bueno, espero que ahora sí. Eh, a ver. Bueno, ustedes me dirán, calculo que Carla vos sí me escuchaba. Em, bueno, nada, eso. Ustedes me confirmarán que estaré saliendo bien. Ok, bueno, gracias. Sí, a veces yo tengo que chequear esto que no lo esté apagando sin querer, pero mientras el color, mientras el rojo esté ahí encendido, supuestamente estamos bien. Decía que hay relación en cuanto a un placer solitario, ensimismado, que se obtiene sin la necesidad de la relación con el otro. Es una forma de goce que evita la interacción. ¿Cómo? Pensémoslo así, un goce masturbatorio o el que se encuentra en la repetición solipsista. ¿Qué es esto del solipsismo? Bueno, ya había hablado, si se acuerdan, en la charla de ni Dios, ni patria, ni familia,
que es esta forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. Algunos autores van a relacionar este goce con el consumismo de estos tiempos, donde la sexualidad se vuelve técnica y precisamente solipsista, sin un amor basado en la diferencia y lo irrepetible del otro. Bueno, ya lo voy a ir desarrollando. Es importante distinguir que este uso psicoanalítico no es una descalificación moral. Me refiero a este título, goce idiota. No es un insulto al ocio que más que necesario es en dosis saludables. Esto en realidad remite a un término técnico que describe un modo específico de goce que ha hecho de la distracción una forma de vida. Hablo de una modalidad contemporánea de satisfacción que va a articular pasividad, automatismo y una creciente renuncia a la mediación simbólica. No se trata simplemente de placer ni de hedonismo en un sentido clásico, sino de una forma de goce que reduce al sujeto a un funcionamiento mínimo, casi mecánico, sostenido por estímulos inmediatos que no exigen elaboración psíquica. En el contexto de hoy, marcado por la hiperautomatización, la infosaturación y el auge de la inteligencia artificial, este fenómeno adquiere una relevancia particular. Desde lo psicoanalítico, desde también lo filosófico y lo sociológico, este goce idiota puede ser leído como efecto del declive de la función simbólica, el empobrecimiento del lazo social y la instalación de un sedentarismo cognitivo que compromete la potencia crítica del sujeto. Bueno, todo esto es lo que vamos a ir desmenuzando como habitualmente. Vamos a arrancar por el psicoanálisis. Esto de la noción de goce remite aún más allá del principio del placer, a un exceso que el aparato psíquico no termina de domesticar mediante el significante. El goce idiota sería precisamente aquel goce dessubjetivado, sin inscripción simbólica, que se satisface sin dialéctica, sin conflicto, sin pregunta. Mientras que si hablamos de un goce clásico, atraviesa el entramado significante, se articula con palabras, con fantasmas, con transferencias. En cambio, el goce idiota es un goce que no pasa por el otro, que prescinde del deseo y de la palabra. Se vuelve autístico, es decir, un circuito cerrado entre estímulo y consumo, sin elaboración, sin demora, sin falta. Automatizado, exactamente, Carla. El sujeto queda reducido a un punto de goce, a una función, a un usuario.
Por las dudas, les recuerdo que el deseo en psicoanálisis, esto ya lo he dicho 1000 veces, pero nunca está de más, es deseo del otro. Es decir, nace y se sostiene en la estructura de la alteridad y la mediación simbólica. El goce idiota lo que hace es empobrecer esa estructura porque sustituye la abertura deseante por rutinas de consumo que no requieren la elaboración de la falta. Por eso yo decía que es un proceso de designificación, dessubjetivación. Los objetos de goce pierden su investidura fantasmática y se convierten en dispositivos, aplicaciones, reels, likes, cuya función es mantener el circuito de activación sin arriesgar la demanda al otro. En la clínica, esto se puede manifestar como una proliferación de conductas autotélicas, es decir, fines en sí mismos, reducidas a la repetición compulsiva y al alivio inmediato, sin tramitación de la incompletitud ni del conflicto. A ver, no es que estén mal las aplicaciones, los reels y los likes per se. Esto es justamente desde qué lugar uno los utiliza. Ya lo hemos hablado cuando vimos de vuelta esa charla de ni Dios, ni patria, ni familia. Es usar el algoritmo a mi favor o ser víctima del algoritmo, quedar preso del algoritmo. Y para eso hay que saber justamente manejar al algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Una dosis saludable, un equilibrio saludable entre conexión, desconexión, entre un uso consciente de lo que consumo, una elección de lo que consumo, y no que lo elijan por mí. Aunque el goce idiota no corresponde exclusivamente a una estructura clínica, es decir, neurosis, progresión o psicosis, su predominio puede correlacionarse con ciertas vulnerabilidades, es decir, sujetos con déficit de simbolización temprana, niños o niñas expuestos a dispositivos como principal contención o como principal referente de crianza, o tendencias a la evasión mental. En términos de síntomas, hay un aumento de la anedonia, esto es la incapacidad para sentir placer, en aquellas experiencias que requieren demora, un incremento de la impulsividad y una reactividad afectiva superficial que reemplaza la intensidad por la inmediatez. El tratamiento psicoanalítico lo que hace es intentar restituir la trama significante a través de la escucha de la repetición, la reinstauración del deseo y el trabajo con la falta. La relación transferencia contra transferencia se transforma en contextos en los que la tecnología actúa como mediadora. El dispositivo técnico ocupa el lugar del otro que responde como si fuese un otro programado para satisfacer. Esta transferencia a la máquina
produce una ilusión de totalidad. El algoritmo me entiende, me anticipa, me lee, esto es literal, lo cual refuerza la renuncia al lazo humano trabajado en el análisis. Entonces, la tarea analítica consiste en devolver la insuficiencia de ese otro técnico y poner en evidencia la estructura faltante que sostiene la demanda. Este famoso rasgo de complacencia que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ahora veamos un poco de filosofía. Bueno, en el medio ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso está el chat. En el marco filosófico, esta problemática se articula con las críticas modernas al pensamiento acrítico y a la pérdida de autonomía del juicio. Ya Kant advertía, fíjense ya de hace cuánto, verdaderos visionarios, advertía ya sobre la pereza y la cobardía que llevan al individuo a delegar su uso de la razón en un otro que piensa por él. Hoy vemos una estética de la complacencia, esto que yo dije hace un rato, en la que el sujeto disfruta de su propia desactivación crítica. Heidegger hablaba de la idea del uno, el Dasman, una modalidad de existencia en la que el sujeto se diluye en la impersonalidad, entregado a lo que se hace, lo que se dice, lo que se cree, sin apropiación propia. Es decir, entregado a un otro que piensa, hace y dice por él. El goce idiota lo podemos interpretar como una modalidad extrema de este Dasman. La singularidad se sustituye por pautas normalizadas de consumo y respuesta. El sujeto ya no se pregunta, se identifica con lo que se hace en la circulación social. La tecnología tiene un efecto homogeneizador. Produce comportamientos replicables y predictibles, como si fuéramos en serie, reduciendo la potencia de la existencia auténtica. ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Preguntas? De manera que el goce idiota contemporáneo aparece como una intensificación técnica de esa estructura. No solo renunciamos a pensar, sino que se encuentra placer, esto es lo más grave, en no pensar. No solo se delega el juicio, sino que se goza de la delegación. Esto es como decirnos qué bueno que otro piense por mí. Es gravísimo. No solo se reduce la pregunta, sino que la ausencia de pregunta se vuelve satisfactoria. Foucault aporta la noción de tecnologías del yo, procedimientos mediante los cuales los individuos transforman o gestionan su propia subjetividad. Los dispositivos digitales, si bien pueden ser tecnologías del yo emancipadoras, frecuentemente funcionan como tecnologías de disciplinamiento sutil, o yo ya diría no tan sutil.
Del psicoanálisis, Ana, lo dije al comienzo, es un término que utilizó Lacan, justamente para hablar de este ensimismamiento, de este circuito cerrado. Sí, y espera que vengan los robots. Sí, esto recién arranca, esto es lo más tenebroso. Es decir, moldean hábitos, estandarizan tiempos de atención, fomentan autoevaluaciones basadas en métricas cuantitativas, de vuelta, esto de los likes, los seguidores. A ver, insisto, nada en contra, siempre y cuando el contenido sea valioso. Ahí festejémoslo, apoyémoslo. El tema es cuando lo único que cuenta es los likes y los seguidores. Es decir, tanto te siguen, tanto vales. Como si tanto tenés, tanto vales. El goce idiota se instala cuando estas tecnologías configuran la identidad no como proyecto reflexivo, sino como rendimiento. Otro filósofo, Byung-Chul Han, describe cómo la sociedad neoliberal produce sujetos que se autoexplotan. Por eso ya no hace falta que aparezca un tirano opresor, sino que nos autoexplotamos y buscan visibilidad a cualquier costo. El goce idiota comparte aspectos con la sociedad del rendimiento, la exposición constante, la necesidad de reacción inmediata y la búsqueda de confirmación externa se transforman en fuentes de goce. Aquí la pasividad y la actividad convergen de forma paradójica. Se es activo en la producción de contenidos superficiales, por supuesto, contenido basura, y pasivo en el trabajo profundo del pensamiento. Por eso ustedes no tengan ninguna duda que si yo subiera contenido donde simplemente opino y sin fundamento, movilizando polémica, morbosidad, miedo, emociones justamente violentas, por supuesto que se viralizaría, porque ahí el algoritmo sí lo lee, lo toma como mucho más impactante, mucho más redituable y se viraliza. Pero bueno, esto depende de la posición que cada uno quiera asumir y hacerse cargo del contenido que sube. Por eso, bueno, a mí me ven 4 personas que igual, muchísimas gracias por esas 4 y me dedicaré a esas 4 porque la idea no es hacerlo por popularidad, sino primero porque me gusta y segundo porque, bueno, por lo menos a esas 4 espero que el contenido les resulte valioso. Y porque me parece que es necesario subir justamente otro tipo de cosas que por lo menos faciliten o promuevan el pensamiento. Hay espacios. Y hay espacios buenos y que tienen buena cantidad de seguidores. También los hay. Y esos hay que apoyarlos. Veamos lo sociológico. Desde la sociología, esta forma de goce la podemos leer en continuidad con procesos de despolitización, consumismo y automatización de la experiencia. En sociedades hiperconectadas, se supone que los sujetos acceden a más información que nunca. Esto era lo que, bueno, en un ideal hubiéramos pensado, bueno, qué maravilla, todos conectados, todo el mundo va a poder acceder a la información, todo el mundo va a poder saber, todo el mundo va a poder conocer,
esto va a revolucionar la educación, la cultura. Bueno, no, esto es lo paradójico. Como las promesas del modernismo. En realidad, lo que se ha producido son burbujas, algoritmos de preferencia y rutinas de consumo que confirman la inercia cognitiva. La espectacularización, permítanme el término, de la vida cotidiana, el desplazamiento de la conversación por la reacción automática y el predominio de los microestímulos construyen una infraestructura que sostiene el goce idiota. El escroleo infinito, las notificaciones, las pseudo novedades. Acuérdense esto que yo les mencionaba del clickbait, la carnada esa engañosa, donde te venden una noticia y entras a la nota y dice otra cosa totalmente diferente o dice una mentira. ¿Todo para qué? Para que entres a la nota. Eso hay que denunciarlo, hay que reportarlo. La dopamina barata. El sujeto de hoy no se moviliza, se deja mover, que es muy distinto. Y la sociología contemporánea subraya cómo la economía de la atención reconfigura prácticas sociales. Los modelos de negocio basados en monetizar la atención favorecen el diseño de interfaces que maximizan el enganche. Esto también que yo les decía, donde ven titulares impactantes, bombazo, anunciando, o no sé, anuncios proféticos y sobre todo desde el miedo, por supuesto. Esto que les decía, toda esa parte que movilizan nuestros miedos o nuestros intereses más, con más necesidad de control, como por ejemplo, bueno, no sé, profeta tal, diciembre 2025, llega el fin del mundo, llegan los aliens, 2026, y que se van corriendo. Cuando esto no sucede, van pasando la fecha. Y por supuesto, bueno, ya había pasado con el 2000, había pasado con el 2012, y así sucesivamente, y seguirá pasando porque sigue habiendo gente que consume eso. Es como ir a la bruja que me diga qué tengo que hacer. Las plataformas optimizan la entrega de microestímulos para sostener la actividad mínima del usuario. El resultado es una ecología mediática que favorece la repetición sobre la profundidad, lo que alimenta este goce idiota. Las plataformas optimizan la entrega de microestímulos para sostener la actividad mínima del usuario. El resultado es una ecología mediática que favorece la repetición sobre la profundidad. Y esto alimenta el goce idiota. Te hiciste Botox, dice Carla. No sé por qué. Bueno, y la preferencia por ese tipo de contenidos que son confirmatorios, simplistas, emotivos desde el golpe bajo, todo esto daña el espacio público deliberativo, daña la democracia, porque favorece o estimula las polarizaciones, la proliferación de
esta superficialidad discursiva reducen, por supuesto, la empatía y la comprensión intersubjetiva. Y desde este marco sociológico vemos cómo la precarización y la fragmentación del tiempo generan una tendencia doble. Por un lado, la necesidad de recupero y de ocio rapidísimo, y por el otro, la oferta de consumos que se adaptan a esos tiempos fragmentados. Es decir, el goce idiota prospera en ese intersticio, en ese hueco. El ocio ya no es un espacio de restauración creativa, sino de consumo estandarizado que no exige reconstrucción simbólica. Hoy encontramos nuevos rituales cotidianos, de vuelta el scrolling, sobre todo a la noche, es decir, como dice la canción, por las noches la soledad desespera, entonces cuando quizá más aparece, el consumo de videos muy breves, la participación reactiva en tendencias, todo esto son ejemplos de este goce idiota. En estas prácticas lo que vemos es una desincronización entre la intensidad afectiva y la elaboración reflexiva. Fuertes picos emocionales que, así como subieron, decaen sin simbolización ni acción política consecuente. Y acá entra otra noción muy interesante, que es la del sedentarismo cognitivo. ¿Esto qué es? Es la disminución sostenida de actividades intelectuales que requieren esfuerzo reflexivo, creatividad y memoria de trabajo. No es simplemente falta de actividad, sino preferencia por tareas mínimamente demandantes cognitivamente y afectivamente. Es lo mismo, pensémoslo así, es lo mismo que el sedentarismo físico, pero aplicado a capacidades mentales. Menor exploración conceptual, menor tolerancia a la ambigüedad, dependencia de atajos heurísticos. Y así como el sedentarismo físico deteriora las capacidades motrices, ya desde la primaria nos enseñaban que lo que no se usa se atrofia, el sedentarismo cognitivo deteriora la capacidad crítica, la plasticidad conceptual y la potencia imaginativa. Es una forma de quietud del pensamiento. Y un pensamiento que no camina, que no explora, que no se arriesga y que no articula preguntas, por supuesto que también se atrofia. Se vuelve lento. Se vuelve aceitoso en este sentido de poco flexible. Ana María, ¿por qué las miniseries tan estiradas y los reels tan cortos? ¿Tan estiradas en qué sentido? Porque cada vez las hacen más cortitas. Viste que cada vez son menos capítulos justamente para dejarte también con las ganas y
que hagan más y más y más temporadas y cada vez como más espacio también entre una temporada y la otra. Y los reels sí, cada vez más cortos, porque el nivel de atención es cada vez menor y por supuesto lo que se busca es más el impacto que... a ver, acá hay una cuestión de la no tolerancia de la demora en esto, el goce. Porque acá está el punto. Como decir, decímelo rápido, decímelo ya. No me quiero morfar todo el video, todo el libro, todo el contenido. Son muy estiradas. ¿Pero a qué te referís con estiradas? ¿Que son, para vos son muy largas? Porque hoy hablamos de series de 8 capítulos, 10 capítulos, o menos, 4, 6. Eso no es estirado. Antes duraban todo un año. Antes se elaboraba más en ese sentido. Entonces, el goce idiota se alimenta de esta quietud. Cuanto menos esfuerzo, más gratificación inmediata. Cuanto menos elaboración, menos angustia ante lo incierto. Cuanto más automatismo, menos responsabilidad subjetiva. La cognición se vuelve pasiva, receptiva, dependiente. Por eso son preferibles las películas. Bueno, pero fíjate que justamente en las películas también se está viendo, ahí sí quizás se ve con esto de demasiado efecto, y hoy las películas duran por lo general bastante más que antes. Ahí sí tenés películas de más de 2 horas o hasta de 3 horas. Pensamiento idiota, no era, no está especificado de esa manera. No, tiene más que, por supuesto, lo que yo estoy diciendo tiene un sentido más patológico, que no es el caso, pero grafica muy bien cuando se da este tipo de pensamiento más... es esa la figura como aceitoso, pero no es esa, por supuesto, la expresión. Entonces, veámoslo también desde la neurociencia en cuanto a rumiante. No, tampoco. Porque ahí estaríamos hablando de pensamientos obsesivos. Es más típico de comportamiento neurótico. No, es peor. Es como un pensamiento que le cuesta, ¿viste? Como que no te entra la primera, que le cuesta moverse justamente. Por eso se me viene esa imagen de aceitoso. Pero ya lo voy a encontrar y después lo pongo en los comentarios. No quiero que se demore más el vivo. La plasticidad sináptica. Sí, es esa la idea, gelatinoso, pero bueno, por supuesto que no ese es el término. La plasticidad sináptica se promueve justamente mediante un uso activo y desafiante de circuitos cognitivos. Este hábito del consumo inmediato y la dependencia de atajos, esto es, sobre todo que ahora es mucho más todavía con el uso de la inteligencia artificial, resúmenes automáticos, donde aparte aparece siempre la tentación, respuestas instantáneas. Hoy se están haciendo, hay gente que está haciendo hasta tesis, le pide a la inteligencia artificial que les haga las tesis.
que, de vuelta entre paréntesis, por supuesto que no está mal el uso de la inteligencia, no combato el uso de la inteligencia artificial. Es lo mismo que las aplicaciones, que el celular, que la tecnología tiene sus dos caras. El problema no es el uso, sino cómo uso ese uso. Porque si la idea es dejar de pensar y que la máquina lo haga por mí, estoy en un problema. Si en cambio lo que hago es agilizar procesos, pero sigo haciendo el trabajo, no es lo mismo decir, bueno, a ver, esto lo leí, pero haceme un resumen y de ese resumen, por supuesto, hago un trabajo crítico y utilizo esa información, pero de algo que ya tengo leído. No es, le digo a la máquina que, no sé, lea a Freud por mí y nunca en mi vida leí a Freud. Ahí estoy en un problema. No solo por no tener el conocimiento y por no tenerlo apropiado, sino porque la inteligencia artificial tiene alucinaciones. ¿A qué voy con esto? Que ya lo iba a desarrollar, pero toda la información que está ahí puede ser verosímil, es decir, creíble, pero no por eso era. Ustedes no se olviden que ahí está lo que todo el mundo ha volcado. Entonces puede tomar desde fuentes confiables a fuentes no confiables. Entonces, si uno no tiene incorporado ese trabajo crítico, puede, justamente desconociendo las fuentes, tomar una fuente equivocada como verdadera, y ahí vienen los problemas. Entonces, todo esto redunda en una economía de ahorro neuronal. El cerebro prioriza y se acostumbra a las rutas de menor costo. La ley del menor esfuerzo. La IA sirve para recordar algo que conocemos. Bueno, está buenísima esa forma de verlo, Carla. No solo para recordar, sino para... En eso sí es fabulosa. Maximiza tiempos. Es decir, yo puedo agarrar y tomar toda la obra de Freud y decir, bueno, a ver, armame un resumen de toda la obra. Pero toda la obra ya la leí, la tengo incorporada, conozco los conceptos. Y ahí está muy bien utilizada. Porque es decir, bueno, a ver, me sirve lo que en otro momento me hubiera llevado años, ahora lo puedo tener a mano en minutos. Para eso es fabulosa. Ahora, si la idea es no leer nada, no pensar nada, no discernir nada, y estamos en un gran problema. Porque va a llegar un momento donde la guía va a hacer todo por nosotros. Y donde ya no vamos a tener ningún tipo de sentido. Entonces, a largo plazo, esta ley del menor esfuerzo se puede traducir en un enlentecimiento de funciones ejecutivas, la reducción de la capacidad de atención sostenida. Esto ya está pasando. Fíjense, porque esto va en paralelo con los aumentos de niveles de ansiedad, la incapacidad de sostener la atención, más de cada vez esto es más acotado. Hoy escuchaba justamente en el colectivo, una persona decía, no, si yo no tengo el Google Maps, estoy en el horno, no sé ir a ningún lado. Bueno, fíjense, ahí tenemos un ejemplo perfectamente a mano. Veamos la versión pensamiento crítico, la versión goce idiota.
¿Cuál sería la versión pensamiento crítico? ¿Tenés dificultades para ubicarte? Bueno, haz el esfuerzo, porque esto es un desafío para aprender, es decir, tengo un punto débil, hago el esfuerzo de prestar atención a recordar recorridos, preguntar, ir incorporando cómo viajar y no te lo vas a olvidar más. Y vas a aprender justamente a que esto deje de ser un tema, o por lo menos no tanto. Si me quedo con la coma, bueno, mientras tenga el Google Maps, listo, no me ocupo. Ojalá nunca le deje de faltar el Google Maps, pero no sé, un día de estos deja de funcionar por el motivo que sea y esa persona no le va a quedar otra que aprender a hacerlo o va a estar en un problema para orientarse. Desde ahí, como todo, es decir, resumir textos, reconocer los conceptos importantes, interpretar, analizar, relacionar. Bueno, estamos en un problema. Y aparte de esto que decía, el empobrecimiento también de la memoria semántica. El sedentarismo cognitivo va a favorecer, como dije hace un rato, la primacía de heurísticos. Estas son reglas sencillas de decisión, es decir, cada vez más simple. Y el aumento de sesgos cognitivos. Esto lo vimos, insisto, con esa charla de Ni Dios, ni Patria, ni Familia. Sobre todo lo que es el sesgo de confirmación. Es decir, si permanentemente veo videos sobre el fin del mundo, más se me va a mostrar material relacionado con eso. ¿Por qué? Porque ahí ya el algoritmo reconoce un sesgo. Es decir, no es, en ese sentido, el algoritmo es una basura, es el diablo mismo y me quiere convencer. Es, a partir de lo que yo ya tengo en mi cabeza, el algoritmo reconoce lo que busco y es a partir de ahí que me orienta la información. Entonces, al delegar procesos de evaluación a algoritmos o a formatos que privilegian lo llamativo, el sujeto se vuelve más susceptible a obtener certezas que por supuesto no existen, pero acá es donde estos sujetos creen que sí, y sobre todo instantáneas y especialmente sin verificación, lo cual retroalimenta la dinámica del goce idiota. El sedentarismo cognitivo y el goce idiota forman así un circuito. La gratificación inmediata disminuye la tendencia a pensar. La menor práctica del pensamiento hace que la gratificación inmediata sea más apetecible y el resultado es una estabilización del circuito que se autorreproduce en niveles individuales y colectivos. ¿Se entiende? Acá está la cuestión. Esto es como, piénsenlo haciendo una analogía con la dependencia del azúcar. Y si vamos a la inteligencia artificial, constituye un punto central en esta transformación. No porque sea peligrosa en sí, insisto, sino porque ofrece un soporte perfecto para el goce idiota. La IA
tiene la capacidad de anticipar preferencias, simplificar tareas, resolver problemas y producir contenidos sin exigir al usuario procesos reflexivos o creativos. Hace poco, ¿qué diría Jung sobre esto? ¿Sobre qué en particular? Hace poco, bueno, ustedes saben que ha habido justamente un suicidio a raíz de un ejemplo que se ha citado del mal uso de la inteligencia artificial para una supuesta suplantación de la terapia. Y donde se ve este rasgo continuo de complacencia, de donde todo está bien y todo son palabras bonitas y palabras amables y donde todo es palabras motivadoras y bueno, eso no es una terapia. El riesgo no es que la IA piense por nosotros, sino que el sujeto deje de pensar porque encuentra en la IA un sustituto satisfactorio de su propia actividad psíquica. Así, la tecnología puede contribuir a consolidar una subjetividad que renuncia al conflicto, al disenso y al trabajo del pensamiento. Si la IA sugiere lo que uno quiere antes incluso de que lo solicite, bueno, ¿para qué me voy a molestar en buscar y en atravesar la tolerancia a la incertidumbre? Ojo, este es el gran engaño, la gran tentación. La IA frecuente... Lo volví a apagar. Perdón. Dije recién. Si la IA sugiere lo que uno quiere antes incluso de que uno lo pida, ¿para qué vamos a buscar? ¿Y para qué vamos a atravesar la tolerancia a la incertidumbre? La IA frecuentemente va a presentar soluciones y resúmenes que caen en la falacia de autoridad. ¿Qué es esto? Bueno, recuerden las charlas en las que hemos hablado de las falacias. Si lo dice la IA, supongo que estará bien. Esto sería falacia de autoridad. Es decir, según quien lo diga, lo tomo como verdadero. Es el sumum del engaño y se promueve una cultura de confianza acrítica. Este fenómeno alimenta el gozo idiota, la satisfacción de obtener una respuesta inmediata y aparentemente completa, sin el trabajo que implica la evaluación. Bueno, tenés razón, Ana, voy a tener que... es el Botox. Los algoritmos optimizan medidas de, como de atrapamiento, vamos a decir, o de enganche. Cuando un comportamiento produce retorno, ya sea en forma de likes o tiempo de captura de atención, el sistema lo que hace es reforzar y replicar contenidos semejantes. Esta retroalimentación produce cámaras de eco epistemológicas que normalizan patrones de consumo y reducen la exposición a la contradicción, que esto es un componente esencial para la formación de un juicio crítico. La IA ahí es donde desplaza
tareas cognitivas que antes necesitaban de un entrenamiento y una práctica. Si la sociedad delega la producción de síntesis, de análisis, de redacción, de decisión, de creatividad a máquinas, la oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas, por supuesto que va a disminuir. La combinación de personalización, amplificación emocional y automatización de contenidos crea las condiciones propicias para la manipulación masiva. Esto es, noticias falsas, microsegmentación y narrativas fabricadas que puedan explotarse sobre una población cognitivamente sedentaria, provocando los efectos que hoy vemos de polarización y desestabilización política. Por eso esto, ojo, porque puede ser justamente un aprovechamiento desde el poder para cada vez tendencias más peligrosas, es decir, gente cada vez más idiota, que la hace, por supuesto, cada vez más sumisa, donde se propaguen gobiernos cada vez más extremos, con ideas cada vez más extremas. ¿Qué es lo que de hecho está pasando en el mundo? En el plano clínico es crucial trabajar la restitución de la falta como motor del deseo. Esto lo vuelvo a decir. Las intervenciones psicoanalíticas deben centrarse en esta escucha de la repetición, la recuperación de la narratividad y la construcción de lugares de demora simbólica. Hay que bancar la demora. Y esto hablo de lo que puede ser desde la lectura de un libro, donde por supuesto no hay gozo inmediato, la meditación, donde no hay gozo inmediato, todo lo que sea justamente aplazar el gozo inmediato. Eso lo vamos a encontrar después, pero para llegar a ese después hay que bancar el proceso. Al mismo tiempo, integrar prácticas psicoterapéuticas que fomenten la capacidad de tolerancia a la frustración y la reflexión crítica para reducir la dependencia de gratificaciones instantáneas. ¿Damos dudas, comentarios, preguntas? Hay que tener paciencia y constancia. Exactamente, esas son las claves. No desistir en ese camino. Tolerar la frustración, tolerar el error, tolerar la falta, tolerar la angustia, tolerar la incertidumbre, todo eso. El ejemplo del gimnasio es el más gráfico. Si uno quiere resultados, no los va a lograr en un día. ¿Qué requiere? Constancia, meses de regularidad e intensidad, esfuerzo. Ahí llegan los resultados. Bueno, con la cabeza, con el espíritu, con las emociones, es lo mismo. No puedo pretender cambiar hábitos instalados desde la más tierna niñez en un día. Y no solo hábitos, estoy hablando justamente de formas de goce. Es decir, me tengo que meter en lo profundo del inconsciente.
En conclusión, el concepto de goce idiota articula una forma contemporánea de satisfacción que se alimenta de la inmediatez, la designificación y la delegación tecnológica. Sus efectos atraviesan la subjetividad, las instituciones y la política, erosionan el deseo, empobrecen la deliberación pública y facilitan formas de manipulación. El sedentarismo cognitivo opera como mecanismo amplificador, mientras que la inteligencia artificial, por su capacidad de anticipación y personalización, porque parece que me habla a mí, ¿vio? Puede consolidar estos procesos si no se plantean límites éticos y educativos adecuados. La respuesta requiere una intervención multifacética, clínica, pedagógica, regulatoria y cultural. Restaurar el trabajo del pensar como práctica, como deber cívico y como acontecimiento ético. Esto es el antídoto principal contra la dominación del goce idiota. Este trabajo, como dije recientemente, exige demora, exige confrontación con la falta y reconstrucción de espacios simbólicos donde el deseo y la crítica puedan reaparecer. Pero el peligro no es solo subjetivo, es también político y social. Una población que goza idiota y cognitivamente sedentaria, por supuesto que es mucho más permeable a la manipulación, menos capaz de argumentar, más inclinada a aceptar soluciones rápidas y totalizantes. Y si no, vayamos a la historia. La automatización del juicio deja espacio para la consolidación de consensos artificiales, opiniones producidas por algoritmos y un debilitamiento profundo de la deliberación democrática. La función del discurso público se ve reemplazada por la circulación de contenidos cada vez más fragmentados, más emotivos, en el mal sentido, y menos elaborados. La IA amplifica esta tendencia al convertirse en un productor masivo de discursos sin sujeto. De modo que el psicoanálisis en su dimensión clínica y ética ofrece una vía para resistir esta deriva. Esto es, restituir la importancia del deseo, del conflicto, del vacío estructural del sujeto. El pensamiento filosófico aporta la exigencia del examen crítico, la responsabilidad del juicio y la apertura al cuestionamiento. La sociología, por su parte, permite comprender los mecanismos estructurales que producen estas formas de pasividad y pensar estrategias colectivas para contrarrestarlas. La combinación de estos enfoques puede devolver densidad a la experiencia, romper el automatismo, reinstalar la pregunta, recuperar el lazo simbólico. El desafío de hoy, entonces, no es abolir la tecnología ni demonizar la inteligencia artificial, sino evitar que se conviertan en soportes de este goce idiota y del sedentarismo cognitivo. Se trata de promover un uso que potencie la autonomía y no la reemplace, un uso que abra preguntas y no las clausure, un uso que sostenga la subjetividad en lugar de disolverla. Ojo con esta pretensión de universalización de una supuesta objetividad que no existe. La responsabilidad es doble, subjetiva y social.
Cada sujeto tiene que resistir la tentación de esta pasividad absoluta. Y cada sociedad tiene que construir marcos institucionales y culturales que exijan y estimulen la participación crítica. En definitiva, el goce idiota funciona como un síntoma cultural de nuestros tiempos. Condensa la relación contemporánea con el placer, con el saber, con la técnica y el lazo social. Nombrarlo es el primer paso para interrogarlo. Interrogarlo es el único camino para que se convierta en una forma dominante de existencia. Frente a un mundo que ofrece cada vez más oportunidades para dejar de pensar, el acto fundamental es insistir en el pensamiento. ¿Estamos? Entonces eso, no dejemos de pensar. No nos olvidemos de pensar. Bueno, quiero dejar así, pensando. Gracias por la participación, por los comentarios, por la presencia. Y bueno, la idea es volver a reencontrarnos la semana que viene, pese a que sea feriado, vamos a aprovechar para volver a reencontrarnos. Queda este mes, después una pausita hasta marzo del año que viene, donde ya iré pensando cómo reformular el espacio para que siga siendo, o para hacerlo más interesante, más fresco, más atrayente. Gracias. Así es, Che, diría Paturso. Bueno, gracias, Ana. Gracias por estar siempre ahí. Así que bueno, ustedes ya saben, igual, ya sé, no me olvido lo que te debo, Ana. Pero bueno, estos temas se me hacían como urgentes. Voy a revisar ese tipo de pensamiento que me quedó ahí dando vueltas y no me voy a quedar tranquilo hasta que lo encuentre. Así que después lo pongo en los comentarios. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana a las 19 como siempre. Muchísimas gracias. Chau, chau.